Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. Bien, estamos ya a la semana número 11 de operativa en la cuenta de 500.000 euros y como podéis ver en la gráfica ya se han llegado a los 543.113 euros. Así que la cosa va bien. Tenemos que estar preparados para que haya momentos más duros, estadísticamente es lo más probable, o sea, llevamos prácticamente 3 meses bastante buenos, diríamos que hubo un inicio muy bueno, en la parte central pues fue un poco más dura y ahora vuelve a haber un momento muy bueno. Entonces, estamos en el par libra-dólar en H4 y como podéis comprobar está la cosa muy bajista, sigue habiendo una tendencia muy fuerte. Entonces voy a ampliar un poco para ver exactamente en el punto que estamos. Miráis, el 31 del 5 de 19 es esta vela, que es la que nos da entrada. Era el viernes la última vela de la semana de H4. Y justo a la que ha abierto el mercado he metido la orden, ¿veis? A día 3 del 6 del 19 a las 12, que para mí son las 11 de la noche del domingo. Entonces, acabo de entrar y podéis ver, perdón, no tengo el nivel trazado. Podéis ver pues que es una trampa del tamaño mínimo, 4 velas. Entonces es 1, 2, 3 y 4 la que nos da la entrada. Eso es lo mínimo, estamos muy tendenciales, muy bajistas, entonces cualquier entrada que cumpla con los mínimos parámetros nos sirve. Y lo que es la entrada en sí, hago más zoom aún, es una vela martillo, como podéis ver, este martillo de aquí, que tiene todo el cuerpo en el tercio inferior, que es lo que yo le pido a los martillos. Así que es una entrada clara. Empezamos ya la semana y a la primera vela ya teníamos la entrada lista porque ya todo el fin de semana que veía que habría esta entrada. Y ahora os voy a explicar un poco lo que es el take profit y el stop loss. El take profit, al ser una trampa tan pequeña, es un poco absurdo que buscar aquí los cuerpos, entonces ya busco el extremo total, que son unos pips extras, respecto si fuéramos aquí. Entonces ahora os digo los pips, son 67 pips y el stop loss 123, aproximadamente el doble. Entonces ya sabéis que pongo lo que es la toma de beneficios, el doble de cerca o el stop el doble de lejos, como se quiera ver. ¿Veis? El stop loss está 2 veces más lejos que la toma de beneficios. Eso no significa que yo deje saltar el stop, que ahora he entrado y deje que la orden corra. No, no, no. Si la cosa se va en contra, ya sabéis que tengo maneras de cortar. Si la cosa va a favor, pues a veces mueve a break even o a veces va directo a take profit. ¿Dónde he puesto el stop? Pues en este extremo de aquí, este nivel, que también se valida aquí por los cuerpos estos. Aquí lo pincha, pero a nivel de cuerpos lo respeta. Y bien, es el nivel técnico que me caía en la zona del doble de lo que era el take profit. Siempre pongo primero el take profit, ya sabéis. Así que voy a cortar y en el momento que tenga algún tipo de gestión o que el precio haya llegado al objetivo de beneficios o de pérdidas, pues vuelvo a conectar. Muy bien, pues seguimos en el par libra-dólar y acabo de coger el take profit que teníamos aquí y lo acabo de desplazar en empate. Ahora tengo ya lo que es la entrada y el objetivo de beneficios en el mismo punto, por tanto esta orden en el mejor de los casos será un empate, simplemente como si no hubiera entrado. Entonces, ¿por qué me protejo así? Pues como ya sabéis, yo
en el alto de la trampa, mira, mejor que lo haga con el propio MetaTrader, con un nivel. Yo en el alto de la trampa trazo un nivel, y si hay un cuerpo como este de aquí cerrando por encima de él, gestiono. Entonces, ¿qué es gestionar? Pues gestionar es, en el mejor de los casos, muevo el take profit a empate, en el peor de los casos cierro la operación, pero ¿cuándo cierro? Pues cuando ya estoy más en la zona superior, si ya me estoy moviendo si esto es el 50% entre lo que es la entrada y el stop loss, si estoy en este 50 cerrando una vela, si hay mecha tampoco, es el cierre, cierro. ¿Qué excepciones también tengo a la hora de gestionar? Pues que la fuerza esté claramente en el lado derecho, que es como que se puede repetir el movimiento en contra. Aquí no es exactamente así, porque es una trampa bastante simétrica, o sea, sí que tiene más fuerza a la derecha, pero no. Lo que yo os digo, pues son trampas de este estilo, que suben así, como un cuchillo. En ese caso, pues soy menos permisivo y puedo cerrar por debajo del 50. Si fuera esta entrada y fuera una trampa de este estilo, pues podría. No es el caso, yo he movido a empate y entonces, pues nada, voy a cortar, y si la cosa se nos pone peor y tenemos que cerrar o salta el stop loss o se sale en empate, pues vuelvo a conectar. Muy bien, estamos ya a lunes día 3 en el par libra dólar en H4. Como podéis ver, la operación ha salido en empate, o sea, simplemente cerró por encima del nivel una de las velas, movía empate y no nos asustó mucho porque enseguida pues el precio ha regresado. Por tanto, hemos salvado la operación y el resultado exacto de la operación es un beneficio de 53 euros. ¿Por qué es un beneficio y no una pérdida? Porque, como sabéis, cuando muevo a empate siempre le doy un poquito a mi favor. O sea, no muevo justo en el mismo punto, sino que le doy un par de pips. Con eso me cubro el spread y pues también acostumbras a salir con un poquito de beneficio. Así que con este break-even la cuenta ha pasado de 543.113 con un aumento de 53 euros, ha pasado 543.166 euros. Hemos salvado la entrada con una gestión. En realidad no sabemos si ahora la cosa se irá a nuestro favor o a nuestra contra. Simplemente estamos cumpliendo con el plan operativo. Así que voy a cortar y si hay más entradas en este par, vuelvo a conectar. Hola de nuevo, estamos ya a día 4 del 6, es día martes. Y como podéis comprobar, nos ha hecho otra entrada parecida a la anterior, pero en este punto también es muy pequeña. He puesto el take profit también en el extremo de la propia trampa. El stop, en lugar de ir a esta mecha, ya ha ido un poquito más arriba a esta de aquí, porque estaba más en la zona del doble, si no estaba prácticamente en el 1-1. Así que nada, a nivel de análisis de la situación es muy parecido. Esto está bajista, podría empezar a dar unos indicios de que se dé la vuelta, pero bien, de momento no son muy claros y nos seguimos metiendo a favor de tendencia. Ya si la cosa continúa subiendo por aquí, así que empezaremos a pensar en que esto se puede ir al revés. Así que le damos otra oportunidad y vamos a ver qué sucede. Volveré a conectar cuando se tenga que hacer algún tipo de gestión. Bien, estamos a martes, día 4 del 6. Como podéis comprobar, aquí 4 del 6 a las 16 horas. La entrada fue en esta vela de aquí. Entramos ya a las 8
cuando se generó esta, porque es siempre al finalizar la vela cuando tomo la entrada, y nos acaba de hacer una vela en contra. Os trazo el nivel del alto de la trampa es este, que no os confundáis con este de aquí. Este de aquí es una vela posterior, o sea, nosotros tenemos en cuenta hasta el punto de entrar para tema de gestión, y el punto más alto a la hora de entrar fue este, que ahora se ha generado un punto más alto, no pasa nada, no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque esta era solo mecha, mientras no me hizo un cuerpo por aquí, no gestioné nada. Ahora, al hacerme este cierre por encima de este nivel, que era el más alto de la trampa, cojo el take profit que lo tenía en este punto y lo desplazo a empate. Y nada, vamos a ver si también nos salvamos. Ya sabéis que yo no sé qué hará el precio, simplemente me baso en el análisis cuantitativo y tengo una perspectiva estadística y considero que el mercado es aleatorio. Entonces, en un entorno aleatorio, si el precio está aquí y yo quiero que llegue aquí o aquí, ¿qué pasará más del 80% de las veces estando en este punto? Pues que saldré en empate, porque estoy muy cerca de este y en cambio el stop está muy lejos. Entonces, eso no es el 100%, es el 80%, pero de este 20 restante habrá pues un porcentaje que podré salir cerrando con una pérdida parcial. Otro que sí que realmente llegará a stop. Entonces, tenéis que pensar que con la mentalidad estadística esto no es realmente un ratio de 0,51. ¿Por qué? Porque hay muy pocos stops, o sea, llevamos casi 3 meses, podéis ver la lista de reproducción, que os dejo aquí el link, y en la lista de reproducción, si os miráis toda la operativa, veréis que en casi 3 meses de operativa nunca ha habido un stop. Lo va a haber, seguro, y a lo mejor hoy es el día, o a lo mejor no. Entonces eso no lo sé, yo sé que estadísticamente van a venir, pero me da igual, porque yo me baso en el análisis del pasado y sé las estadísticas que me arroja. Así que voy a volver a conectar cuando haya sucedido alguna cosa o tenga que gestionar alguna cosa. Muy bien, pues seguimos a martes, día 4 de junio, en el par libra dólar en H4 y acabamos de salir en break-even otra vez. Se ha repetido esta semana pues un patrón parecido. Hemos tenido dos entradas a favor de la tendencia que nos han hecho gestionar. Entonces, como podéis comprobar, estas dos entradas, si estuviéramos trabajando a nivel habitual, ¿no?, con una tendencia donde vamos al extremo de la trampa, con lo que sería la gestión de código T buscando 5,5 Rs, hubieran sido dos stops y aquí hemos salvado con break-even. Esa es la grandeza de trabajar con un TP más alejado, que en alguna ocasión te hace perder más de lo que es un stop normal, pero en otras muchas, la gran mayoría, te ayuda a salir. Entonces, ahora ya sí que con todo lo que está haciendo podría entrar alcista. Ya me está dando indicios de que la cosa puede cambiar. Así que si hay alguna otra entrada, ya sea en la nueva dirección alcista, la voy a tomar. Y si no, pues ya habremos terminado la operativa de esta semana en libra dólar. Así que cualquier cosa vuelvo a conectar. Bien, ahora estamos en el par euro dólar también en H4 a lunes día 3 del 6 y son las 8 de la mañana cuando he tomado esta entrada. Me ha ido un poquito tarde, pero no pasa nada. O sea, ha corrido algunos pips y he tenido que entrar. Entonces, esto ya tengo yo en el backtest y en mis estadísticas ese pequeño margen de error, ¿no?, de momentos donde tienes problemas con el ordenador, se te apaga el internet o alguna cosa. Entonces, mientras no haya corrido en exceso, sigue estando vigente como para tomar la entrada. Entonces, aquí, a diferencia de en la libra, estamos en un rango. Esto no tiene ninguna tendencia clara. Vamos a ver
un poco más el zoom. Como podéis ver, no estamos tendenciales, estamos en rango y es una entrada muy clara, o sea, como podéis ver, tiene mucha más fuerza en este lado y la entrada pues es bajista. Como podéis ver, el take profit he ido a los cuerpos porque es una trampa bastante grande, y lo que es el stop loss lo he puesto arriba, porque lógicamente si lo pongo aquí sería 1 a 1 y no estamos trabajando con ese ratio, estamos trabajando con un ratio 0,5, estoy dibujando fatal, a 1. Ahora el 1 sí que me ha quedado algo mejor. Muy bien, pues corto y cuando haya cualquier tipo de gestión vuelvo a conectar. Bien, seguimos a lunes día 3 de junio y después de este cierre por encima de este alto de la trampa, acabo de gestionar y mover lo que es el take profit a la zona de empate, dándole siempre un par de pips. ¿Qué es lo que no me gusta de esta entrada? Pues esta fuerza. O sea, como os he comentado, cuando la fuerza está aquí, yo siempre trabajo con el tema del 1-2, me da la sensación de que se puede repetir un nuevo movimiento. Entonces, como también tiene algo de fuerza aquí y después ranguea y tiene fuerza aquí, no es, si fuera así ya estaría cerrando justo al cierre de esta vela. Pero como veo fuerza también en este lado y después ranguea y otra vez fuerza, no he cerrado y le estoy dando una vela más para ver qué decide, si se frena o si vuelve a hacer una vela alcista o si ya me viene a esta zona, si consigo salir en empate. Bueno, vamos a ver, volveré a conectar. Bien, seguimos a lunes día 3 de junio y acabo de cerrar con una pérdida. En el momento que me he hecho este cierre de vela, os he dicho que en este no he cerrado, le he dado una vela más y cuando me ha repetido el mismo esquema para arriba ya he decidido cerrar. Como podéis ver, no estaba exactamente cerrando más allá del 50, pero de todos modos esta fuerza no me gustaba nada y hasta ahí muy cerca de la zona del 50% de lo que es la distancia entre el stop y la entrada, y decido cerrar. En esta operación, que es una gestión en zona negativa, se pierden 2.134 euros. Así que de momento es una semana un poco complicada y vamos a ver qué tal sigue. Si hay alguna otra operación que tomar, voy a volver a conectar, ya que solo estamos a lunes. Bien, estamos ya en el cambio de miércoles para jueves, es la madrugada, es una trampa alcista. Como podéis ver ahora a nivel micro estamos claramente alcistas después de todo este movimiento que nos ha hecho pues tener una pérdida, que es este recorrido de aquí, y ahora entramos aquí. Es una entrada clarísima, tiene fuerza en los dos lados, más en el derecho, pero tiene fuerza y fuerza. La pillada perfecta, cambio de color, o sea, es una de catálogo de entrada. Así que vamos a ver aquí en el euro dólar cómo avanza esta entrada, sabiendo que ya solo queda el día jueves y viernes. Como sabéis, ya es la última, o sea, ya los jueves o viernes yo no opero. Esta, al ser de madrugada, pues sí que la tomo, pero si ya fuera por la mañana, solo que hubiera sido una o dos velas más tarde, ya ahí no la tomo. Voy a parar la grabación y cuando haya algún tipo de gestión que hacer, pues vuelvo a conectar, o si llega al objetivo o se pone en la zona negativa, cualquier cosa, vuelvo a conectar. Muy bien, pues seguimos a jueves día 6 del 6, ya son las 16 horas y acabamos de tener un take profit. Si os fijáis, la misma vela que en caso de tener el stop loss aquí nos hubiera sacado, pero ya sabéis que yo el stop lo tenía aquí abajo, pues la misma vela ha hecho que llegue al objetivo, al take profit.
Estas entradas pues son las típicas que cuando trabajas con una operativa con el stop cerca te dan mucha rabia, ¿no? Porque ves cómo te sacan del mercado, hacen saltar los stops y a continuación se va donde tú querías. Pero bueno, eso son temas psicológicos y luchas internas que van más ligadas con el psicotrading. Esta operación ha generado 2.993 euros de beneficio, así que al final hemos sido capaces de, en una semana muy dura, salir con un pequeño beneficio. Yo pensaba que sería la primera semana con pérdidas, pero no ha sido así. Se ha hecho 2 break-evens, después ha habido una pérdida bastante grande, que no ha sido un stop completo, ha sido medio stop, y ahora hemos tenido un TP que ha servido para cubrirnos la pérdida de medio stop. Si el stop hubiera sido completo, sí que no hubiéramos podido acabar positivos, porque con un solo TP no se hubiera cubierto, porque ya sabéis que un stop total es más grande que el parcial. Así que la gráfica queda de esta manera que podéis ver. Os digo, llegará una semana que se pierda, eso es matemático. Pensaba que sería esta, al final no, pero no os penséis que tengo una llave que me permite ganar siempre. O sea, vendrán momentos duros, segurísimo, lo tengo súper backtesteado y esta semana no ha sido fácil, pero al final se ha salvado. Que le deis a suscribir si no lo estáis y también que activáis la campanita para que os avise. El domingo seguramente haré un directo y si estáis suscritos y con la campanita os va a avisar YouTube. También visitad códigotrading.com y nos vemos en el próximo vídeo.